No los pongamos. Estamos de vuelta, así no se puede, así que bueno, le aprovecho de dar la bienvenida a todas aquellas personas que se están sumando a nuestra sintonía hasta ahora, siendo las 11:11 de la mañana, pero así, justito, justito. Y ahora vamos a conversar sobre una temática bastante importante, según los agroclimatólogos. Ya el pronóstico para este verano no es muy favorable en cuanto a incendios forestales. Y para eso vamos a conversar con un amigo de la casa, que es Miguel Rebollé, el subdirector de seguridad, ahí Pública. que está pública. Señorita, Pública, muy buenos ya, días. pública, le voy a poner nombre y apellido, seguridad Sí, pública. exactamente. Y lo tenemos aquí. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. Muy bien, señorita, y agradecido como siempre por el espacio televisivo que nos dan cuando se lo solicitamos. En esta oportunidad queremos hablar de la prevención de los incendios forestales. Como usted recién decía, lamentablemente San Javier es la comuna que tiene la tasa más alta de incendios forestales en los últimos años en relación a la provincia. Después viene Linares. Y los incendios forestales se originan, aunque usted no lo crea, de repente también por causas naturales. ¿Cuál dirá usted? Por ejemplo, bueno, un obviamente volcán, el sol, un volcán. una erupción No, volcánica. pero eso, ya. Sí. Dividámonos un poco, entonces conversemos sobre aquellas causas naturales Sí, y aquellas que podrían ser generadas por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Entonces, ahí para que la gente también tome Claro. conciencia sobre alguna forma de prevenir en ese Sí, sentido. y otra causa natural que se puede originar un incendio también son por tormenta eléctrica, a la caída de un ya. rayo, claro, pero siempre y cuando no esté lloviendo, de lo contrario no se origina. Y en cuanto a medidas preventivas de los incendios forestales, generalmente ocurren por factor humano, así como los accidentes de tránsito. ¿Ya? Tiene un incendio forestal, para que sea señalado como incendio forestal, tiene que ocurrir en sector rural. ¿Ya? Generalmente la provoca a veces el agricultor o encargado de algún predio agrícola, ya sea para eliminar desechos agrícolas. Eso es como cuando hacen las quemas de pastizales, por quema así de decirlo. pastizales, por ejemplo, y también cuando a veces tienen desechos así, por ejemplo, de deforestación, cortaron un bosque y quieren eliminar todo eso. Generalmente la prevención de los incendios forestales se hace desde septiembre a marzo, pero la prevención de incendios es de forma permanente. ¿Por qué dentro de este periodo se masifica? Porque por el pasto seco principalmente. Claro, entonces muchas veces los incendios forestales cuando ocurren cerca de una ciudad y a veces ni siquiera cerca de una ciudad, se propagan tanto que llegan a las ciudades o a las poblaciones que están a veces en las áreas rurales o cerca de un bosque, como ocurrió años atrás, por ejemplo, Santa Olga. Es muy importante que la comunidad, la gente que tenga una casa en esos perímetros, haga un cortafuego oportunamente. Ojalá haya con pasto verde porque se le facilita para despejar bien el área. Porque ante un eventual incendio forestal, ahí no llega el fuego, o si en la eventualidad que nos sobrepase esa línea de corta de fuego, corremos menos riesgo, ¿cierto? O tenemos más posibilidades de actuar para prevenir que se nos queme la casa. Y lamentablemente un incendio forestal, estamos hablando de que se nos pueden quemar muchas hectáreas de terreno, ¿ya? Mucha vegetación que es válida, ¿cierto? Y que nos sirve a los seres vivos, ya sea animal, ¿cierto? También, todo lo que es flora y todo lo que es fauna, ¿ya? En cuanto a la flora, ¿cierto? Tenemos arbustos, hierbas, árboles, y en fauna distintos tipos de animales como los que conocemos, ¿cierto? La culebra, el ratón, el conejo, la liebre, los vacunos, los caballeros, etc. Entonces, muchas veces no pensamos antes de actuar, ¿ya? El campesino, por ejemplo, propietario de un local, cuando va a hacer una quema, tiene que por ley dar un aviso de quema controlada a CONAF. CONAF, ¿cierto?, le hace una pauta de todos aquellos requisitos que debe tener para realizar esta quema. Es que es el punto, ahora ya la quema no es libre. Como Claro. decía usted, tiene que estar, tiene que pedir un permiso, está sujeta a las reglas que impuso CONAF por lo mismo, por lo que se genera. Así que también, ojo con ese dato, eso fue hace unos 2 años más o menos que se implementó esa medida de que la quema es controlada ahora. Claro, son aquí, por ejemplo, como se están viendo las imágenes, son muchos los recursos que gasta el Estado combatiendo un incendio forestal, ¿cierto? Mucho más que aquellos que se utilizan para prevenirlos antes. Por ejemplo, nosotros, Seguridad Pública, permanentemente asistimos a reuniones en la Delegación Presidencial Provincial de Linares y se habla de este tema. Ahí también va el SAC, va CONAF, va personal de ahí de la Delegación Presidencial, diferentes entes que actuamos en la prevención de estos delitos. Por ejemplo, en el caso nuestro de seguridad, nosotros estamos haciendo campaña en los colegios,
ya sea a alumnos, a los apoderados, ya mismo en un stand por ahí, hacemos campaña para los campos, hacemos campaña también con carabineros, y hacemos en la ruta también entregando dípticos, trípticos, folletos, y le hacemos también un llamado al turista, porque hay mucha gente que va de camping, de picnic, hace por ejemplo, coloca una carpa, queda uno más día en el campo, ¿y qué pasa? Que la fogata. Se instaló, claro, ahí voy, la fogata por ejemplo, siempre hay que buscar un lugar que no tenga pasto, ni siquiera ojalá cerca del pasto, menos seco. Entonces, elegí el lugar, un lugar adecuado, le pongo piedra en su entorno, luego puedo hacer la fogata y no la hago tan masificada, tan vacía, solamente para lo que yo requiero, principalmente que tendría que ser para calentar agua, para calentar un alimento, ¿cierto? Y posteriormente, si yo me quedo en la noche o durante el día, voy a salir, va a quedar el lugar solo, tengo que preocuparme, pero que ese fuego quede completamente apagado. Ni una chispa, nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si sumamos a ello la acción del fuego, el calor que está en el momento, ¿cierto? La combustión va a ser más rápida, ¿cierto? Y más descontrolada. Entonces, si yo no tengo agua para apagar el fuego, también puedo utilizar arena, tierra, cualquier cosa que me pueda ayudar, ¿cierto? A eliminar ese fuego. Entonces, luego, si me quedo en la casa también, o en la cabaña, donde sea, y me acuesto a dormir, ¿cierto? Ojalá después que lo apagué vuelva a verificar, ¿cierto? Si se me quedó algo encendido. ¿Ya? Hay gente que va a una parte y hay mucho follaje, mucho árbol, y el follaje está caído, está muy cerca de donde yo prendo fuego, también es un factor de riesgo. No hacerlo debajo de los árboles. También observamos en los campos que debajo de los árboles hay hojas, muchas hojas secas. También es un riesgo que contribuye a que se masifique el incendio. Muchas veces hay personas que, el campesino habla del típico rastrojo. No sé, pues a lo mejor tuvo, ¿cómo se llama? Maíz, ¿cierto? La caña está seca, sembró trigo, claro, avena, cebada, cualquier cosa, ¿ya? Y quiere ocupar nuevamente ese terreno. ¿Y qué es lo que hace? A veces ni siquiera va a CONAF a dar el aviso. Y aunque lo haga, si no se toman las medidas preventivas, dé el aviso a una CONAF, igualmente está, ¿cierto? Debe tomar las medidas preventivas para realizar esa quema. Por ejemplo, CONAF le dice que le tiene que hacer en una fecha determinada, en un horario determinado, en un lugar específico, ¿ya? Y también le dice que tiene que tener cortafuego, agua, otras personas que lo ayuden a aumentar propagación del fuego, ¿sí? Y si no tiene estas medidas preventivas, ¿ya? Porque en el papel se puede nombrar todo aquello, pero si estas medidas no se toman en el terreno, en un caso determinado, no van a servir de mucho, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo no hice en ese día que me autorizaron a hacer la quema, o a lo mejor había mucho viento y yo lo hice igual. Y recordemos que el viento... No, el viento es un factor, pero... Exacto. Especial para que uno no haga claro, eso. Y tenemos, por ejemplo, toda aquella mala experiencia de que el fuego, pero aquí en caso, por ejemplo, de la comuna y Cauquenes también, a veces han habido fuegos que parten de Cauquenes, incluso más allá, y han llegado para acá por San Javier. Entonces, todo eso, la acción del fuego, ¿cierto?, se masifica por la acción del viento fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, o sea, no estoy haciendo como una crítica, sino que el aviso de esa quema, para que se dé mejor cumplimiento en el lugar donde se realiza la quema, debe, como se llama, ser fiscalizado por Carabinero y por CONAF, ¿ya? Porque si, por ejemplo, Carabineros tiene una plataforma y tiene un departamento OC5 que se llama, donde tienen los avisos, tienen que ingresar todos los avisos de quemas, pero muchas veces por carencia de personal no la fiscalizan, ya. Como igualmente CONAF. Perfecto. Miguel, para que vayamos avanzando también un poco en la conversación, porque Sí. como que hablamos harto, pero hablamos en primera instancia de lo que eran las consecuencias. Usted me mencionó lo que tenía que ver con la flora y la fauna, o sea, derechamente arrasa con los árboles, las plantaciones, animales mueren, animales... Exacto, claro. Pero, por ejemplo, vamos un poco más allá. ¿Cómo se puede después recuperar ese espacio, volver a reforestarlo? Porque, Sí. o sea, los suelos, o sea, queda todo destruido. Entonces, ¿cómo se puede hacer después o directamente ya esos suelos ya mueren? Esos terrenos, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de lo que es la vegetación, el pasto, primero que nada, se va a recuperar. Ya. Que puede ser lo primero que se puede recuperar, Claro. pero no inmediatamente tampoco. Tenemos que esperar, ¿cierto?, un periodo de tiempo mínimo más de medio año y eso más, que llegue un nuevo invierno para que recién empiece a caer agua en ese lugar y poder generar de a poco pasto.
Imagínense, por ejemplo, vemos solamente el pasto. Todos esos animales que se salvaron del incendio, ¿dónde van a consumir, dónde van a tener su alimento? Ya tiene que el propietario, el encargado, el embostado, tiene que invertir en comprarle el fardo, la alfalfa, etcétera. Ya, lo que se quemó en cuanto a árbol, ya sea nativo o de bosque, eso prácticamente nunca se va a recuperar. Se puede recuperar después de un tiempo, ¿cierto?, con una nueva plantación. Y esa nueva plantación, ¿cuántos años nos va a demorar más en volver, ¿cierto?, a crecer y estar en condiciones después de hacer la forestación? O sea, todo, por ejemplo, aquellos animalitos que se nos mueren, ¿ya? Todo aquello natural, eso no se recupera nunca. Y no solamente hablamos de ello, hay mucha gente que pierde sus casas, se les quema completamente todo lo que tiene dentro, todo ese sacrificio. Se pierden vidas humanas también a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces los incendios ocurren de noche y las personas se queman completamente sin un momento de reaccionar. Movilidad reducida también, claro, que no pueden salir, que son adultos mayores también. Adultos mayores también, por supuesto. Sí, pues, eso son las principales víctimas en el fondo. Claro, una persona, por ejemplo, que no escuche, por ejemplo, la alerta de otras personas que, por ejemplo, tenga una discapacidad auditiva, voluntario, carabineros que participan en la extinción, voluntarios a veces de otras comunes, de otros sectores. Entonces, las pérdidas humanas también, ¿cierto?, deben tener muy presente. Hay mucha gente, por ejemplo, de campo sobre todo, que al bosque le da muy poca importancia, muy poco valor. Y eso hace, sí, que al darle poco valor, digamos lo material más que nada, y no solamente material, porque recordemos, ¿cierto?, que los bosques también nos ayudan de cierta manera a sujetar un poco la tierra para que no haya desmoronamiento. Otro factor importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no le damos valor a ello, menos nos va a importar de prender fuego. Gente por ejemplo, un conductor que va por la ruta o conductora de vacaciones y ya estando el pasto seco, lanza una colilla de cigarrillo. Claro. ¿Cierto? Preocuparse de apagarla bien primero. Un fósforo mal apagado. Es que de partida ni siquiera debería lanzar esa colilla. Nada, pues para eso está encendedor. ¿Está apagado o no? Exactamente. También está, por ejemplo, ¿cómo se llama? El encendedor. ¿Qué pasa con el encendedor? Que muchas veces la gente los desecha porque ve ya, no le prendió el encendedor, ya, lo boto y lo tiro al pasto. Y a lo mejor ya falta poco, a lo mejor ni siquiera todavía es verano, ¿ya? Pero le quedó a lo mejor combustible. Después, el calor, ¿ya? Me va a provocar combustión y me va a generar un incendio. Claro. ¿Cuánto se va? Por ejemplo, yo siempre digo que con un árbol pueden fabricarse muchos fósforos, pero con un fosforito basta, con un fósforo mal apagado, un cigarrillo, ¿cuántos árboles, cuánta vegetación, cuántas hectáreas de terreno por ahí no se queman? Vidas humanas, pérdidas materiales, etcétera. Sí. Miguel, en este caso, le voy a poner ahora una situación. Si yo, por ejemplo, ya lo vamos a hacer a nivel como local, si yo voy conduciendo, por ejemplo, me hace la ruta a los Conquistadores o hacia la L30M, que es la que va hacia Constitución y Cauquén, respectivamente, sí, y yo me encuentro con un incendio forestal. ¿Qué es lo que yo debo hacer en primera instancia para comenzar a alertar? Sí, pues bueno, lo primero es tratar de ubicarme, salirme de la ruta que llama a un lado, no aproximarme por ningún motivo, de alguna manera alertar, ¿cierto?, al resto que viene detrás mío y así la gente se va dando cuenta, ¿cierto?, para que en lo posible la gente, sobre todo los que están adelante, no se acerquen por ningún motivo, ¿cierto?, al fuego o intentar apagarlo, salvo que esté en peligro una vida humana, que ustedes pueden generar un rescate o algún vehículo que en ese momento esté siendo afectado a raíz del mismo fuego. Ya, no pasar por la ruta porque el humo me puede provocar un volcamiento, cualquier cosa, me puede asfixiar también con ese humo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, retenerme en el lugar, ¿cierto?, alertar a los que están en mi entorno, dar aviso inmediato a CONAF, a bomberos, a carabineros, ¿cierto? Y si es necesario que yo vea a alguna persona que está lesionada, me comunico también con el servicio de urgencia, de emergencia, para pedir la ambulancia para ir en ayuda de esa persona. Pero ojalá, por ningún motivo, como les digo, intervenir en el incendio. Ahora, si yo tengo la opción de tomar una vía de alternativa, otra ruta, otro camino, lo mejor es hacer eso, pero no quedarse con la información, sí llamar a CONAF, como le digo, a bomberos, a carabineros, a la entidad, ¿cierto?, los servicios que están más cercanos, ¿cierto?, a la prevención. También nos puede llamar a nosotros como seguridad pública, porque nosotros, aparte de ser seguridad pública, de la prevención y la seguridad, tenemos también a cargo el comité de emergencia de la comuna. También nosotros ocurre un accidente de tránsito, un incendio, ya sea de habitación o forestal, también ocurrimos en el lugar. Entonces también aprovechando, nosotros tenemos los 800 45 13 13,
lo repito, 800 45 1313 y el 732 32 10 24. 732 32 10 24. Son dos teléfonos 24/7 que también estamos ahí permanentemente, además que tenemos cámaras de seguridad que también nos pueden ayudar en determinados lugares. Perfecto. Bueno, Miguel, en esta oportunidad también, bueno, ya hablamos un poco sobre la prevención, pero ahora ustedes, como si seguridad pública municipal, Sí. Usted me comentaba que estaban en distintas reuniones que se hacen, generalmente donde participa, usted decía, Seguridad Municipal, ONEMI, participa Carabineros, PDI, CONAF, Sí, etcétera. sí. Y, por ejemplo, a nivel local, ¿cómo se están preparando ustedes? Porque ya hablamos de la parte preventiva, que es Ya. donde ustedes están entregando la información a la comunidad. Sí. Pero ya al momento de comenzar a verse enfrentados, ¿cómo se va a manejar? ¿Hay alguna estrategia que ya se comenzó a tener, me refiero, mancomunado con las distintas organizaciones que participan en esas mesas? Sí, en esa mesa justamente para eso esa es la finalidad principal, ¿cierto? Aparte de la prevención, tiene teléfono, WhatsApp, ¿cierto? Correo electrónico ¿cierto? Para establecer comunicación ya sea en reuniones y también para coordinar actividades de prevención. Y además de eso, para actuar en forma lo más inmediata posible para reaccionar ante un fuego, ante un siniestro que haya, independiente de repente que sea de la comuna, ya porque de repente muchas veces que piden de otras comunas, incluso hasta de Valparaíso, de otros lados, y también como así también van de aquí de San Javier, van a otros lados a prestar colaboración en un incendio, ¿ya? Entre ellos está Seguridad Pública, Carabineros, Bomberos, como decía usted, incluso el Ejército, la PDI, CONAF, el SAG, y por ahí también quienes intervienen también en esta situación son aquellos encargados de las papeleras también a veces, o de la forestal, la Arauco, la Mininco, de otras forestales que hay nuevas por acá que han tapado nuevos propietarios que en este momento no recuerdo el nombre. Entonces ahí lo tenemos coordinado nosotros para reaccionar oportunamente ante algún incendio forestal o algún otro tipo de situación de emergencia. Eso. Perfecto, ¿ve? Entonces, clarito como el agua, estas son algunas recomendaciones. Se viene la época estival, es bastante complicado. Recapitulemos entonces, porque ya estamos como casi en el tiempo, entonces Sí. recapitulemos cuáles son las medidas que tienen que tener los vecinos en consideración para prevenir, porque esa es la idea, Sí. este es el objetivo, prevenir Claro. los incendios. Sobre Exacto. todo ahora que se viene la época estival, uno sale más, se va a acampar, entonces aprovechemos de comentarle eso a la gente. Claro, por ejemplo, no hay que esperar que llegó el verano, así como cuando llegue el invierno. No esperar que nos llegue el verano, por ejemplo, para raspar el entorno de mi domicilio, hablando de campo. Porque recordemos que incendios forestales de campo, ¿ya? Pero que puede llegar a la ciudad. El cortafuego es muy importante alrededor de las casas. A las mismas dueñas de casa les hemos llamado para que, no sé, pues, hicieron fuego para preparar alimentos, hicieron una tortillita de rescoldo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que después yo quiero limpiar ahí para preparar otro tipo de alimento. Tomo eso y lo tiro para allá, para un costado de la casa. No me quedó bien apagado el fuego, provoqué un incendio. ¿Ya? Me percaté también de que me quedaron embarazadas allá. Entonces, a la dueña de casa también se le hace al trabajador agrícola el llamado a que no, también nunca realice una quema, sea autorizada por CONAF o no, ¿cierto? Y porque mucha gente dice, oye, ¿sabes que yo nunca pensé que me iba a ocurrir esto, que se me iba a escapar el fuego? ¿Ya? Y si por último está autorizado por CONAF, tenga más gente, tenga también cortafuego, tenga incluso retroexcavadores que me pueden ayudar, tenga agua, ¿ya? Diferentes medidas preventivas que ni siquiera a veces yo tengo que estudiar para aprendérmelas, para poder prevenir los incendios forestales que, como le digo, muchas veces pierden vidas humanas, cosas materiales, ¿cierto? Y con consecuencias lamentables que cuesta mucho recuperar. Al final yo creo que el sentido común es lo que juega prácticamente Exactamente, como todo tipo de prevención. a favor en este momento. Exactamente. Bueno, estamos en la hora, Miguel Rebolledo, entonces subdirector de Seguridad Pública Municipal de San Javier. Ahí lo dije bien, correcto, nombre, apellido, todo. Completamente bien. Perfecto, Exacto. listo. Entonces hablamos sobre los incendios forestales, su prevención y las consecuencias que van a tener ahora. Agradezco mucho su visita y espero que nos sigamos encontrando para temas tan relevantes como los que estamos comentando Y gracias el día de también. hoy. Gracias por el espacio permanente que nos otorga a nosotros porque nos permite acercarnos más a la comunidad. Muchas gracias. No, pues nosotros somos los agradecidos. Entonces ya lo saben, los números 800 45 13 13 y el 732 32 10 24. Esos son los números a los que usted obviamente se puede comunicar en caso de verse enfrentado a cualquier tipo de eventualidad respecto a los incendios forestales y cualquier temática que tenga que ver con la seguridad pública. Exactamente. Ahora sí, nosotros vamos a una pausa.